Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este martes 7 de octubre, que es de aniversarios de manifestaciones en el mundo. Hace 3 horas fueron liberadas en Israel las dos jóvenes colombianas, Manuela Bedoya Luna Barreto, que habían entrado ilegalmente a Israel o habían intentado entrar ayuda humanitaria en la flotilla Sumud, que iba con más de 40 embarcaciones, y estas dos jóvenes colombianas eran la representación de nuestro país. Están bien, les están haciendo chequeos médicos antes de deportarlas hoy mismo a Jordania. Las acompaña el cónsul Carlos Piñero, que fue el mediador además de una conversación telefónica que tuvieron en este amanecer con la canciller Yolanda Villavicencio. Viajan deportadas a Jordania. Manuela, la caleña, volverá a Colombia, que es la de la izquierda, en donde ha sido muy activista política, y Luna se quedará en Jordania porque allí vive con su esposo, que es un refugiado palestino. Ya hablaron ellas esta madrugada con la canciller Villavicencio, dicen que están bien, fueron liberadas en el segundo grupo de estos activistas, están soltándolos de a poco, voluntarios que detuvieron por viajar en esa flotilla para llevar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Han sido liberados 131 de los latinoamericanos. Hay colombianos, uruguayos, argentinos, brasileños, mexicanos. Israel deportó a 171 activistas, entre ellos a Greta Thunberg, a quien elogia el presidente Petro, que dice que es una vikinga, y a quien califica como loca el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Que esa diferencia, por supuesto, marca también la diferencia en la lectura política de lo que está pasando allí. Todo esto ocurre precisamente hoy, 7 de octubre. 2 años se están cumpliendo hoy desde cuando se desató la guerra en la Franja de Gaza. Guerra que empezó con la invasión, recuerden ustedes, de Hamás a un festival de música electrónica. Entraron disparando, matando, secuestrando. En ese momento fueron 1.500 víctimas. Y hoy eso derivó en una tragedia peor, en un holocausto, un genocidio movido por el gobierno de Israel, en una guerra en donde no hay ni buenos ni malos. Colombia se dedica hoy, el gobierno nacional encabezado, a hacerle un homenaje a los palestinos en una jornada de manifestaciones pro-Palestina. La expectativa mundial está puesta, sin embargo, en Egipto, que es la sede de los diálogos entre ambos grupos, Israel y Hamás, intentando una salida que podría llegar esta semana. Hay egipcios, cataríes, que son los mediadores, un diálogo que incluye 20 puntos propuestos por el presidente Donald Trump. Para ello, Hamás tendría que liberar a los rehenes 47 que todavía mantiene secuestrados. Para recordar, efectivamente, hoy hace 2 años comenzó la tragedia, pero han sido 2 años de tragedia, una que no tiene blanco y negro, una tragedia que está llena de matices y llena de malos. Quienes intentan decir que aquí solamente hay que ver por un ojo están totalmente equivocados. Claro, el genocidio es responsabilidad de Netanyahu, que ha sido desmedido, infame, que no tiene ninguna clase de mesura a la hora de atacar civiles palestinos, pero esta guerra comenzó del otro lado. Y eso es lo que viene a la memoria hoy cuando se están cumpliendo y hay protestas, inclusive en Bogotá, en donde estos movimientos afectos al gobierno nacional van a salir a marchar alrededor de la calle 26, intentando llegar a la embajada de los Estados Unidos, que sigue siendo el blanco, el objetivo político, porque Estados Unidos es visto con razón también como el gran cómplice de Netanyahu en lo que está sucediendo. Por eso la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, de carambola, termina pidiéndole ayuda al gobierno nacional para que lo de hoy sea pacífico. Y el gobierno responde que sí, que esa es la intención, aunque con los antecedentes parece difícil. No son solo marchas en Bogotá, salen de la Distrital, de la Pedagógica, de la Nacional, llegan hasta la 26, va a ser un día de traumatismos, ojalá usted pueda evitarlos, pero también hay marchas previstas en Cali, en Medellín, en Cartagena, en Popayán, Manizales, Barranquilla, Montería, 9 ciudades en donde el gobierno, por otro lado, intenta demostrar su músculo político. En Bogotá, aquí las convocatorias pro-palestinas son la más fuerte, por supuesto, en la tarde frente a la Embajada de los Estados Unidos, que yo no sé si vaya a tener atención consular, lo están mirando en este momento, dependiendo, marchas que arrancan a las 10 de la mañana. Y obviamente hay una alerta generalizada porque ya pasó lo que pasó la semana pasada, que fue terrorismo, vandalismo, ataques al CAI de la calle 72 por cuenta de la misma bandera palestina, movida desde el gobierno
por candidatos Quintero o Susana Mohamed cercanos al gobierno y por funcionarios de la Casa de Nariño. Les voy a contar de las marchas de los activistas y del deseo de las prevenciones de las autoridades para que esto de hoy no termine en desorden y vandalismo como ya ocurrió en la semana pasada. El gobierno que apoya y convoca las movilizaciones, el ministro del Interior Armando Benedetti, pidiendo que la marcha sea igual a las de Europa. La Embajada de los Estados Unidos sugiriendo, aquí se necesita un control un poquito mayor. El gobierno termina diciendo que hoy serán protegidos especialmente. De ese tenor es el miedo, los intereses de Estados Unidos, no solo los diplomáticos, también empresas multinacionales colombianas que operan desde Bogotá, que podrían ser blanco de los ataques de hoy. Bienvenidos, muchas noticias para contarles en este amanecer frío. Ha estado lloviendo en Bogotá, llovió en esta madrugada intensamente. Llueve en política. Denuncia a un precandidato presidencial que fue funcionario de este gobierno, Mauricio Liscano, una amenaza le llegó a su sede de campaña en su ciudad en Manizales, un sufragio contra su padre, Oscar Tulio Luis Liscano, que estuvo secuestrado él por las FARC en el año 2000. Y por supuesto, eso es remover un episodio terrible de violencia en Colombia. La queja de Liscano es porque la UNP del gobierno a la que él perteneció, ni el gobierno al que él perteneció, parecen querer escucharlo con amenazas. El gobierno está reconociendo que hay 104 municipios que se encuentran en riesgo electoral. De cara a las elecciones, estamos a 5 meses de las parlamentarias, municipios especialmente en el Catatumbo, en norte de Santander, en López de Micay y El Plateado, que queda en el departamento del Cauca, pero también Nariño, Chocó, el sur del Valle y principalmente el Catatumbo. La polémica es con la Defensoría del Pueblo, que en su informe de riesgo electoral dice tener 600 municipios mapeados. El gobierno, repite, solamente reconoce 104. Noticias de Colombia y el mundo. Hablando de política, les contaré de la intención de exgobernadores que están en la baraja de aspirantes presidenciales del grupo de 100 candidatos. Fuerza de las Regiones se llama, que han invitado a 6 precandidatos de movimientos independientes a unirse. Y en la medida en que se acerque la campaña, vamos a ver seguramente ideas y estrategias de esto. Mauricio Cárdenas, Mauricio Armitage, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Juan Carlos Cárdenas. Armitage es el único, el exalcalde de Cali, el único que ha dicho que no a la propuesta de unión. Y les contaré del gran revuelo político que hay por la decisión de un juzgado de control de penas que condenó a 28 años de cárcel a quien fue subdirector del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, encontrado responsable por el secuestro de Piedad Córdoba en 1999. Lo grave es que en la misma sentencia, el juez ordena investigar al expresidente Uribe y a su hermano Santiago como determinadores de 2 crímenes muy célebres, ambos cometidos contra defensores de derechos humanos, Jesús María del Valle, y el profesor universitario Eduardo Maña, una celebridad aquí en la Universidad Nacional. Responde el expresidente Álvaro Uribe diciendo que esa es una compulsa miserable, polémica que se ve venir y otro lío judicial que se ve venir para el expresidente Álvaro Uribe. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 9 minutos. Hoy es martes, es 7 de octubre, los saludos desde Mañanas Blue. Se están cumpliendo hoy 9 años del Premio Nobel de Paz para el expresidente Santos. A propósito, fueron entregados esta mañana los Premios Nobel de Física, que fueron entregados a un británico, un francés y un norteamericano por descubrir el efecto túnel en el cuántico macroscópico, descubrimientos que han brindado oportunidades para desarrollar la próxima generación de tecnología cuántica, que es un tema que parece interesarle, en el que está aprendiendo mucho el presidente Gustavo Petro. 6-9 minutos, enseguida el resumen de las noticias, aquí como siempre, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Nosotras estamos agotadas, pero bueno, con la moral alta, porque ya estamos afuera también. Y pues muy felices y contentas queriendo regresar a casa. Las 2 colombianas detenidas por Israel, que hacían parte de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza, ya fueron liberadas. De esta manera, Manuela Bedoya reportaba a la canciller Rosa Villavicencio su liberación. Manuela, tú entonces regresas a Colombia. A Colombia. Ah, bueno. Y hoy te quedarás allí para descansar un poco y ya mañana hacer el largo viaje. Pues yo creo, porque la verdad es que hemos tenido
unos días muy duros. En el caso de Luna Barreto, se reunirá con su esposo refugiado palestino que reside en Jordania. Con ceremonias en todos los lugares donde Hamás asesinó a más de 1.200 personas y secuestró otras 251 hace 2 años, Israel conmemora el mayor trauma de su historia reciente. Mientras tanto, ha comenzado en Egipto el segundo día de negociaciones para alcanzar la paz en Gaza. Los intermediarios dicen que los diálogos están siendo positivos y que hay sensatez en el planteamiento de las demandas de Hamás. La guerra retaliatoria de Israel en Gaza deja ya más de 67.000 muertos. Creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamás ha estado aceptando cosas muy importantes. Primera ronda de conversaciones con Hamás en la que se evalúa el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente Trump finalizó en un ambiente positivo. En esta zona de Medio Oriente y en el mundo esperan que pronto se ponga fin a la guerra. Hoy Bogotá vivirá una jornada de protestas pro-Palestina con 5 puntos de concentración a lo largo del día. La Secretaría de Gobierno de la ciudad anticipa que las manifestaciones se darán en la sede Macarena de la Universidad Distrital, en el Aeropuerto El Dorado, en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional, y la de mayor convocatoria tendrá un recorrido desde la sede de la Embajada de Estados Unidos en Colombia hasta la Plaza de Bolívar. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de X que el gobierno protegerá la Embajada de los Estados Unidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Porque hay mucho enemigo de Palestina, pro-Israel, de oposición, que andan diciendo que la marcha la convocó el gobierno, y así no es, y así no fue. También se esperan movilizaciones en otras 12 ciudades del país, entre ellas Popayán, Bucaramanga, Cali, Medellín, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Tunja y Villa de Leyva. En medio de la condena a 28 años de prisión contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de Piedad Córdoba en 1999, el juzgado de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago como presuntos determinadores de los crímenes del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza. El expresidente Uribe en las últimas horas se refirió a la decisión de la justicia como una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años y sobre una reunión inexistente. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito propuso ampliar el sistema de indicadores sobre la producción de cocaína en Colombia. Tras 25 años de mediciones con el SIMCI, la entidad reconoció limitaciones y planteó incluir nuevos datos que reflejen mejor la dinámica del narcotráfico. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que el presidente Gustavo Petro deberá retractarse públicamente de las acusaciones contra el fiscal Mario Andrés Burgos. La corporación concluyó que el mandatario vulneró la honra y el buen nombre del funcionario al llamarlo narcofiscal y señalarlo de favorecer estructuras criminales sin pruebas que lo respaldan. El fallo mantiene la orden de rectificación en televisión, destacando que la libertad de expresión no es absoluta y que las afirmaciones del presidente excedieron los límites del debate público. El precandidato presidencial Mauricio Liscano denunció una amenaza de muerte contra su padre. Liscano rechazó la intimidación que llegó en un sufragio que dejaron en su sede de campaña de Manizales y que va dirigido contra Óscar Tulio Liscano, ex secuestrado de las FARC, con las palabras "descansa en paz". El precandidato del movimiento colombianísimo pidió a las autoridades que garanticen su seguridad y la de su familia. Desde la Fuerza de las Regiones, coalición conformada por mandatarios regionales y locales, propusieron a varios precandidatos independientes que están recolectando firmas actualmente hacer una consulta en marzo y que al que gane lo apoyen todos los otros en la primera vuelta. El exministro del Interior, Daniel Palacios. Quisiera aprovechar para pedirles a la Fuerza de las Regiones y a quienes acepten esta invitación que le extendamos a Vicky Dávila una invitación para que haga parte de esa gran unión. Además de a Palacios, la invitación se la hicieron a Juan Daniel Oviedo, Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, David Luna y Felipe Córdoba. El ministro de Defensa Pedro Sánchez advirtió que está en riesgo el contrato de $32 millones firmado con la empresa Berthold Systems para el mantenimiento de 20 helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Estamos adelantando todos los procesos que nos permite la ley. Lo grave aquí no es solamente que este contratista incumpla con un contrato que se pactó, sino lo más delicado es que no tengamos la capacidad para mover toda la logística que iba a mover estos helicópteros. Lejos de mi familia, de mi madre,
El sistema judicial colombiano también asesinó a mi madrecita, privándola del consuelo de ver libre a su hijo. La justicia le pidió perdón a Gustavo Sastoque, que estuvo 10 años preso por un asesinato que no cometió. El exagente del CTI fue absuelto por el crimen de Hernando Pizarro León Gómez. 3 décadas después, la Fiscalía reconoció su error en una ceremonia marcada por el silencio, las lágrimas y una Eucaristía en su memoria. Es un reconocimiento genuino de que el Estado cometió una grave injusticia contra usted y que está dispuesto a repararle. Ecopetrol anunció la construcción de una terminal de regasificación de gas natural licuado en Coveñas, Sucre, con el fin de reforzar la seguridad energética del país. El presidente de la compañía, Ricardo Roa. Pero el estudio nos ha mostrado las bondades, los beneficios, los menores riesgos que tendría la construcción y el desarrollo de la infraestructura en Coveñas. Colombia logró realizar su primera unidad de entrenamiento pensando en la selección de México, próximo rival que enfrentará a Colombia de carácter amistoso y preparatorio pensando en el campeonato mundial. Eso será el próximo sábado. El técnico Néstor Lorenzo ha realizado el entrenamiento con 16 futbolistas. Se destaca la presencia de James David Rodríguez, que se reportó en la mañana de ayer, y en la tarde, justo antes de salir hacia la cancha del Toyota Stadium, donde Colombia está desarrollando sus prácticas, apareció Luis Díaz. De inmediato se puso los cortos y acompañó a sus compañeros en esta unidad de entrenamiento. En total son 16 futbolistas los que ya tiene Lorenzo dentro de la concentración, y se espera que en el transcurso del día puedan llegar los 9 restantes para así completar el grupo de 25 citados. Estás escuchando